Buenos días, respetados estudiantes. Espero que estén bien. Por favor, me confirma que me pueden escuchar y ver mi pantalla, si son tan amables. Sí, profe. Buenos días, Sí, profe. se escucha. Sí se ven. Listo, muchas gracias. Entonces, en el día de hoy vamos a continuar con esta introducción a la paralelización. Y es importante, antes de seguir con más ejemplos, ya definir, digamos, algunos conceptos básicos de la paralelización y además discutir un poquito sobre esas métricas que hemos venido utilizando, que son importantes siempre medirlas para saber qué tan bien escala nuestro código. Entonces aquí hay algunos conceptos que quiero que discutamos y luego sí empezaremos a trabajar directamente con pues ya con OpenMP y con MPI para hacer escalamientos y esas cosas. Solamente 8 personas de ustedes respondieron la encuesta para abrirles cuentas en la sala de sistemas para que podamos trabajar después hay en computadores que tienen 8 núcleos y también hacer MPI con varios computadores. Entonces, pues los demás imagino que lo van a hacer ese en sus computadores localmente. Yo les avisaré después a esas 8 personas sobre cómo serán las cuentas y cómo vamos a manejar eso. Entonces, bueno, comencemos. Digamos que ya hemos tratado de hablar un poquito sobre esto, sobre la motivación de por qué utilizar programación paralela. Y ya les he dicho varias veces que es más difícil. Definitivamente es más difícil que la programación serial. Y entonces la pregunta es, pues, ¿para qué me meto en eso? Pero ya hemos visto también que tiene ventajas en donde si uno lo hace bien, puede ser que sus códigos corran 10 veces o 100 veces más rápidos, dando los mismos resultados. Entonces es una gran ventaja. Obviamente todo eso es balanceado con el tiempo de desarrollo, ¿no? Si ustedes están haciendo una tesis y tienen 6 meses para entregarla y se ponen a paralelizar el código para que ya no se demore una hora, sino que se demore un segundo, y se gastan esos 6 meses paralelizando el código y no haciendo ciencia, al final nadie les va a valorar que hayan hecho un código paralelo que corre en un segundo, porque al final lo que van a presentar va a ser muy poquito, muy poquita ciencia, muy poquito lo que hicieron, nadie les va a valorar el otro esfuerzo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Estamos hablando que vale la pena paralelizar a mano uno algo, pues solamente si eso al futuro de verdad le va a ahorrar tiempo. O de otra manera, pues es preferible utilizar librerías que ya tengan esa paralelización incluida, porque eso no es sencillo, hacerlo bien y que escale no es fácil. Entonces, digamos que también hemos visto que la arquitectura de los mismos computadores ha ido cambiando, ahora incluyen multiprocesadores, y si uno quiere, pues, digamos, eficientemente programar esas máquinas, pues idealmente lo tiene que hacer en paralelo. Y además, ustedes tienen que repensar mucho los problemas. Eso requiere tiempo, pero muchas veces también sirve mucho, porque cuando uno piensa el problema, cómo lo paralelizaría, cómo podría yo hacer para minimizar la comunicación, encuentra una versión más genérica de su código que incluso le ayuda a pensar mejor la parte serial. Entonces, digamos que hay que ser claros eso va a ser difícil, le implica pensar, sentarse, a escribir en una hoja, a dibujar en una hoja para planear esas técnicas de paralelización que se van a aplicar. Uno no puede simplemente sentarse en el computador y abrir el editor y empezar a escribir código. La paralelización implica que usted tiene que pensar desde antes. Y entonces uno tiene que, para hacerlo bien, pues dedicar ese tiempo, ¿listo? Pero una de las ganancias va a ser pues que vamos a tener un mejor desempeño en nuestros computación. No solamente por tiempo, una de las cosas es que puedo llegar más rápido a la misma solución. Otra de las ventajas es que puedo hacer sistemas más grandes o podría hacer, por ejemplo, repeticiones. Si antes me demoraba 10 días haciendo una simulación y ahora se me demora una simulación solamente un día, yo también podría pensar que puedo hacer 10 simulaciones en los mismos 10 días y sacar promedios de mis datos y de esa manera poder reportar mejor mis tendencias con barras de error, etcétera, etcétera. Y con eso uno realmente gana mucho. Entonces, aquí también hay una gran ventaja en ese aspecto y es que uno puede hacer estadísticas sobre sus simulaciones que sería imposible pues, de hacer en un computador o en una programación serial, porque si se me demora 10 días, pues hacer 10 de esas simulaciones serían 100 días, más de 3 meses y pues
ya, ya, ya eso no lo puedo hacer. Entonces uno lo que tiene que hacer es pues pensar que tiene unas ganancias, balancear si el tiempo que le va a invertir a paralelizar vale la pena, porque alcanzar también el escalamiento ideal no es sencillo. Normalmente uno espera que si tiene n procesadores, pues el código corra n veces más rápido, pero eso no va a suceder. Ya sabemos que hay unas fracciones que son seriales en nuestro código que no van a verse afectadas ni van a disminuir en su tiempo por la parte paralela. Y ya hemos visto también que las mismas máquinas también tienen comunicación inherente cuando uno programa en paralelo, entonces uno tampoco va a llegar a límites, a los límites máximos, incluso uno puede utilizar el procesador, no, uno no lo utiliza al 100%. Entonces, hay un montón de límites en la vida real que hacen que la eficiencia no escale idealmente, y por eso es muy importante mirar ese escalamiento, porque si yo al final no estoy obteniendo escalamiento, pues ¿para qué me pongo a complicarme o me pongo a pedir más recursos siendo que mi código no está escalando apropiadamente? Entonces es muy importante cuando uno va a pensar en cómo paralelizar, es precisamente cómo puedo hacer yo para dividir mi problema, porque finalmente la paralelización lo que uno hace es dividir los problemas. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para dividir mis problemas entre muchos procesadores o entre muchos procesos, de tal manera que digamos que yo no tenga siempre comunicación constante entre ellos, porque eso va a matar la eficiencia, sino que más o menos ellos puedan andar lo más independiente posibles de los demás y la comunicación solo se haga cada cierto tiempo? Y la otra parte importante es, ojalá que la forma en que yo dividí el trabajo, esa distribución de trabajo, se haga de tal manera que sea justa con todos, es decir, que no haya como un procesador sobrecargado y otro que termina muy rápido y se queda ahí esperando a que los demás acaben. La idea es tener a todo el mundo balanceado en su carga como al 100% siempre y que acaben más o menos al mismo tiempo, porque eso también es una ineficiencia. Si yo tengo, por ejemplo, si ejecuto en un clúster con, digamos, capacidades heterogéneas y hay un procesador que es muy lento y hay 100 que son muy rápidos y yo lo mando en esos 101 procesadores, todo mi código, entonces los 100 muy rápidos van a acabar, pero probablemente toque esperar hasta que termine ese que esté lentico. Entonces, digamos que es como que la cadena es tan débil como su eslabón más débil. Entonces uno tiene también que tener cuidado con eso, uno tiene que tratar de balancear a todos los procesadores igual y que más o menos acaben todos al mismo tiempo. Si yo tengo un problema en donde todo el mundo interactúe con todo el mundo todo el tiempo y yo necesite que todo el mundo esté hablando con todo el mundo, eso es un sistema que es muy, muy acoplado y entonces probablemente requiere demasiada comunicación paralela. Ese es un extremo donde todo el mundo todo el tiempo está hablando con todo el mundo. El otro extremo es donde nadie habla con nadie, simplemente cada uno hace su parte y luego envían su resultado y se acabó. Esos son los que se llaman embarrassingly parallel problems. Son problemas que son muy sencillos, como el que hacíamos la vez pasada, de coger un arreglo y calcular la suma individualmente y luego sumar las sumas. Cada uno de los threads, en ese caso, está haciendo la suma por aparte, no tiene nada que ver con los otros, y al final reporta simplemente su resultado. Entonces, de esa manera, uno digamos, siempre realmente nos estamos moviendo en ese otro aspecto. Digamos que si uno graficara un poco la comunicación en estos problemas, esa es una de las formas. Entonces, si yo graficara como el tiempo de comunicación, uno tendría que cuando son sistemas en barra sin parallel, el tiempo de comunicación es prácticamente cero. Y cuando son tightly coupled, tenemos como que es muy grande. Y pues bueno, aquí nosotros no sabemos si esto es así o si esto es así. Tiene muchas maneras, va a depender del problema. Pero lo importante es que ustedes siempre se van a estar moviéndose en una región intermedia. Ustedes en general o no van a tener que todo es completamente desacoplado o que todo es completamente acoplado, salvo unos problemas de ejemplo que los vamos a hacer completamente desacoplados. Y uno normalmente se está moviendo por una zona. Lo que uno quisiera es que ojalá tendiera hacia este extremo, en donde digamos hablan poco, pero pues la misma capacidad o el mismo problema es el que lo va a obligar a uno a estar en cierta región. No es muy eficiente estar por acá. Entonces, bueno, tenemos esas dos simulaciones y un ejemplo
digamos, de problemas también que sean de este estilo, de sistemas que son embarrassingly parallel, son, por ejemplo, que ustedes quieran hacer una simulación para sacar promedios, como hemos dicho antes. Entonces yo utilizo una semilla y hago una simulación, utilizo otra semilla, otra simulación, otra semilla, y todos ellos son independientes y luego simplemente cojo todos sus datos y los promedio. Eso es algo que se llama un task farm. Simplemente es como que generamos tareas que son independientes entre ellos y al final simplemente las sincronizamos. Eso es como el ideal de estar por aquí, por esta zona, cuando uno quiere hacer esas estadísticas. Pero hay otros problemas, como les decía, el del cálculo de las sumas parciales de nuestros arreglos, que también requieren bajísima comunicación. Y estarían en esa zona ideal donde la relación del tiempo de cómputo sobre el tiempo de comunicación, pues es muy grande, muchísimo mayor que uno. Eso es lo que uno quiere, que se gasten más tiempo trabajando que hablando, ¿no? Que eso es en general lo que se quiere. Entonces, hay que tener en cuenta eso y uno siempre tiene que tener cuidado con hacer la comunicación. Es inevitable, entonces cuando sea inevitable, pues hacerla lo más eficiente posible. Entonces, ¿cómo uno hace para dividir el trabajo entre los procesadores o los procesos? Y eso tiene que ver con la descomposición de su dominio de simulación. Esta es una de las formas más comunes de hacer este tipo de tareas, entonces por esa razón quiero como mostrarla acá. Antes de seguir, quiero también pues hacer los créditos. Esto viene de una capacitación pues también del ICTP. Y este profesor Gavin fue el que nos dio esta presentación. Esto viene ustedes busquen Praise, unas capacitaciones que ellos dan. Ellos tienen un clúster que incluso si ustedes pasan un examen, digamos que saben de qué están hablando, saben qué es MPI, qué es OpenMP, las métricas y no sé qué, a ustedes les pueden dar unos tiempos de cómputo en el clúster de allá para que practiquen. Y bueno, viene de la Universidad de Edimburgo. Entonces, todo esto viene copiado de ahí. Hay mucha información, hay listas en YouTube también de los cursos que ellos dictan y yo pues básicamente lo que estoy haciendo es como la primera parte fundamental de esos cursos por si alguno de ustedes quiere profundizar un poquito más después. Entonces, esta descomposición es precisamente la cosa importante y por lo tanto no es fácil y hay que buscarlo, hay que sentarse a pensarlo, ¿listo? Eh, Ustedes, como les digo, cuando van a programar en el paralelo, tienen que parar un momento y sentarse a pensar. Depende del problema completamente, depende de cómo yo debo sincronizar los procesos entre ellos, si tiene que haber comunicación o no. Y ya cuando uno va más al detalle, también va a depender de, por ejemplo, la red como tal, ¿sí? Entonces, de cómo están conectados mis nodos. Uno lo que espera es que las librerías de MPI estén optimizadas para la topología específica de conexión, de tal manera que ya es óptima. Pero si yo, por ejemplo, tengo, no sé, como en la sala de sistemas, una conexión por LAN, por un switch que es súper lento, viejísimo, que se calienta con tarjetas de red lentas y en donde todo el mundo tiene que pasar primero por el switch y no hay conexión directa entre los computadores y eso, pues allá uno tiene que los tiempos de cálculo van a ser, en comunicación van a ser muy grandes. Entonces, esa topología también puede ser muy importante ya para cosas que uno de verdad quiera optimizar, pero hasta el último detalle. Entonces, por ahora lo que vamos a hacer es simplemente como olvidarnos de esos detalles de la topología como tal de conexión y vamos a mirar algunas técnicas de descomposición, que es lo que vamos a hacer siempre, como coger nuestro dominio, descomponerlo en pedazos y esto también, esta idea fundamental nos va a permitir a futuro poder utilizar, por ejemplo, matrices que no quepan en un computador, una matriz que sea de 180 gigabytes de memoria RAM para generarla. No puede existir en un computador en un momento dado en la RAM. Pero si cogemos muchos computadores, cada computador se puede encargar de un pedazo de esa matriz. Entonces podemos simular sistemas que incluso no pueden existir en la realidad, pero sí pueden existir en nuestro modelo computacional. Entonces la típica, la primera, la más básica, es la descomposición geométrica. Ustedes entonces van a simular el clima, digamos aquí en Inglaterra, pues obviamente ese es el ejemplo. Y entonces ustedes pueden decir, bueno, aquí yo tengo un montón de sensores, es simular el clima y resolver unas ecuaciones complicadas, esto toma tiempo, entonces voy a dividir la tarea. Y entonces lo que hacen es simplemente
tratar de partir el dominio de simulación, que es toda esta zona que ustedes ven acá, partirlo en pedazos, ¿sí? Entonces van a decir, lo voy a partir en esta cuadrícula, pero pues aquí vienen varias preguntas, y es, ¿qué tan grande debería ser esa cuadrícula, por ejemplo? ¿Qué, o qué tan pequeña, ¿sí? Que es lo mismo. ¿Será que hay algunas zonas que termina uno pues no utilizando apropiadamente sus recursos? ¿Será que eso está balanceado? ¿Sí? Y eso va a depender de la naturaleza del problema otra vez. Entonces ustedes tienen como dos opciones. Si ustedes parten esto en pedazos grandes, ¿cuál es la ventaja de partirlo en pedazos grandes, como la que tenemos aquí a la izquierda? La ventaja es que cuando ya haga la simulación, digamos, en este proceso acá, pues él se va a encargar de toda esta zona y se va a tener que comunicar poquito con este otro, pues porque él está encargado de mucho. Entonces, la ventaja es que tengo mucho trabajo. Bueno, vamos a decir, las características es que tengo mucho trabajo por cada procesador y tengo poca comunicación. Entonces uno diría, ah, pero eso es perfecto. Sí, pero pues yo solo estoy utilizando aquí ocho núcleos u 8 procesos. Y yo, pues lo ideal sería que si tengo un clúster con 100 pues yo más bien utilizar los 100 para hacer aún más lento esto. O sea, la idea es utilizar eficientemente todos mis recursos para que esto, más lento no más rápido, para que todo esto sea mucho más rápido. Entonces yo estoy como concentrando mucho trabajo en mis sistemas y además, pues bueno, viendo aquí específicamente esto, observen por ejemplo que este que yo pinté de naranja tiene más trabajo que hacer que este que está de rojo, ¿cierto? Si estamos asumiendo que está calculando solamente el clima como en la isla, en la tierra, en la parte terrestre. Entonces obviamente el de rojo va a acabar mucho más rápido que el naranja y entonces no está balanceada nuestra carga. Entonces tenemos ahí varios problemas con esto. Hemos disminuido la comunicación, pero esto no es muy paralelo. O sea, realmente no escala. Yo no le puedo poner a esto 50 procesos porque pues no está diseñado para allá. Entonces la otra opción es hacerlo muy fino. Y entonces cuando uno lo hace muy fino, entonces claramente disminuimos la computación, pero como ahora cada uno de estos cuadritos se tiene que comunicar con su vecino, con su vecino, con su vecino, entonces hemos aumentado la comunicación. Entonces hemos resuelto el problema de que están haciendo mucho trabajo y que no están muy balanceados en la mayoría de los casos, pero a costa de la comunicación, entonces tampoco es muy eficiente. Y uno lo que tiene que hacer es buscar ese óptimo, ¿sí? Ese óptimo de cómo es este tamaño típico. En mi problema particular va a ser completamente diferente dependiendo de cada problema, de tal manera que yo pueda básicamente optimizar esto. Yo no voy a poder disminuir la comunicación a cero, no puedo disminuir la computación a cero tampoco. Tengo ahí un óptimo, un tamaño óptimo de mi grilla. De todas maneras, aquí van a ver algunas celdas que trabajan mucho y otras que trabajan muy poquito, ¿cierto? Como esta que tenemos acá. Y entonces no está muy balanceado. Entonces, digamos que una evolución de esto también sería como hacer unas grillas aquí es malla, ¿no? No es como se le dice a otras cosas. Entonces, tener unas grillas adaptativas. Entonces, yo podría tener aquí algo que sea más fino, ¿listo? Y cuando estoy por estas zonas, yo podría tener aquí más bien que toda esta zona fuera un solo cuadrado. O sea, entonces podría tener grillas adaptativas, pero eso sería pues más difícil de programar, pero pues también es algo que se utiliza para balancear la carga. Más o menos que todo el mundo tenga la misma cantidad de carga. Obviamente, ese tipo de adaptabilidad va a depender del problema. Por eso esto es complicado y esto depende de cada uno de los problemas que uno esté resolviendo. Entonces uno siempre tiene que estar en esa mitad, pero esta es la idea fundamental. Fundamentalmente lo que queremos es dividir el dominio, en este caso, entre los procesos y tenemos que encontrar cuál es la mejor manera de hacerlo. Y de esta forma es que ustedes, pues ahí va a ser muy importante que estudien cómo son los tiempos en función del tamaño de la grilla o equivalentemente el número de procesadores para mirar escalabilidades y todo ese tipo de cosas. De esa manera uno puede ver el óptimo en su problema. Entonces, cuando yo tengo que comunicarme entre cuadrito y cuadrito, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo que comunicarme entre este cuadro, él necesita, por ejemplo, los, los vecinos inmediatos de este cuadro, los vecinos inmediatos de este cuadro, los inmediatos de este cuadro y los inmediatos de este cuadro.
Es típico, una forma típica de hacer eso es extender, cada uno de mis cuadritos, digamos, tiene esta forma. Entonces, típicamente lo que uno hace es extenderlo un poquito por acá, extenderlo un poquito por acá, extenderlo un poquito por acá, y extenderlo un poquito por acá. Y digamos que voy a pintar aquí al vecino de otro color. Voy a hacerlo aquí, tan, 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 tan. Y a este también lo voy a extender un poquito por acá. Tin. ¿Y para qué hago estas extensiones? Voy a pintar solamente los vecinos de izquierda y derecha. Porque lo que voy a hacer es que el rojo va a copiar este bloquecito, lo va a copiar acá. Y el azul lo que va a hacer es que este bloquecito lo va a copiar acá. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es extenderlos un poquito para que tengan la información de sus vecinos. Derecha al rojo y la guarda en esa zona. Y el rojo le envía esa zona de la izquierda al azul y la guarda en esa zona. De tal manera que después, en el siguiente paso de tiempo, ellos son independientes y ellos pueden entonces hacer los cálculos porque ya tienen la información de sus vecinos ahí ubicada en esos halos, ¿sí? En esas zonas de intercambio. ¿Listo? Entonces, ese es típico para hacer y eso es lo que se está mostrando aquí abajo. Esto lo vamos a hacer nosotros cuando resolvamos la ecuación de Laplace paralela. Entonces, originalmente mi dominio era el cuadrito interno que tenemos acá y lo extendemos, extendemos esta matriz de tal manera que intercambiamos información con nuestros vecinos. ¿Listo? Y entonces lo que uno hace en cada paso de tiempo es primero intercambiar la información para actualizar esos halos y luego se hace los cálculos de lo que esté calculando, porque ya tengo toda la información mía y mis vecinos. Entonces es una forma eficiente de hacer ese intercambio de información y pues de nuevo, el, el tamaño pues de mis cuadritos, que también va a implicar el tamaño de esos vecinos, pues va a ser dependiente de cada uno de los problemas que yo esté estudiando. Pero eso es, digamos, la base de esa técnica. Entonces, como ustedes pueden ver, por ejemplo, acá tenemos que aquí este pedazo está copiado en esta zona. Lo pueden ver ahí. ¿Sí? Es una copia completa. Este pedazo está copiado completamente aquí en esta zona. ¿Eso para qué es? Para que este proceso, luego de copiar la información de todos sus vecinos, pueda trabajar solito, hacer todos los cálculos que él quiera. Entonces, esto va a ser típico y esto es lo que nosotros también vamos a hacer cuando, como les decía, resolvamos la ecuación de Laplace. Entonces, normalmente se utiliza solamente cuando uno requiere información con las fronteras. Por ejemplo, en esa formulación de Laplace vamos a ver que el potencial en una celda dada va a ser igual al potencial, esto es un problema bidimensional, en I, J más uno más U en I, J menos uno más U en I más uno, J más U en I menos uno, J. Entonces vecino arriba, abajo, izquierda, derecha, como sea. Y toda esta vaina sobre 4. Entonces, si yo estoy en esta celda, por ejemplo, si estoy en este pedacito acá, estoy en este cuadrito de mi matriz, si este es mi U de I, J, pues bueno, yo tengo mi vecino a la izquierda, entonces no hay problema, tengo mi vecino arriba, no hay problema, tengo mi vecino abajo, no hay problema, pero es que mi vecino de la derecha realmente está en otro procesador. Entonces, por esa razón es que primero hay que hacer el intercambio para yo poderlo poner aquí en estas zonas Halo y después yo sí podría hacer mi cálculo sin llamar al otro. O sea, no es eficiente, por ejemplo, que yo haga esta actualización y que cada vez que uno encuentre un dato se lo pida al otro. Entonces le pido, oiga, deme este datico. Y entonces le pregunto, deme este dato. Y él, bueno, ahí va. Hice una comunicación para mandar un dato. Y luego cuando vaya a la cajita de acá, tengo que hacer otra comunicación para pedirle este dato. Y luego acá otra comunicación para pedirle eso. Eso es muy ineficiente. Es mucho más eficiente hacer un buffer de intercambio de información y que me manden a mí todos estos vecinos que yo voy a utilizar en un momento. Entonces, por esa razón es que uno lo que trata de hacer es dividir el dominio y extenderlo un poco para guardar la información de mis vecinos y mantener esa información sincronizada. Es mucho más eficiente intercambiar bloques grandes de información que pedacito a pedacito, ¿sí? Eso es muy ineficiente hacerlo pedacito a pedacito porque
a mí me cuesta mucho simplemente el hecho de empezar a generar ese canal de comunicaciones, levantar el TCP/IP, comunicarme con el otro, mandarle un paquete, preguntarle, que el otro me diga que sí, me lo envíe y no sé qué, y cerrar la comunicación, eso es muy costoso. Y si yo lo hago muchas veces, pues eso me va a costar muchísimo. Entonces, como es tan costoso, prefiero hacerlo una vez y aprovecharlo al máximo. En una sola vez, lanzar, que me manden todo este montón de datos. Entonces, aquí va a ser muy importante que sepamos manejar los índices bien de las matrices para saber en dónde está cada uno de nuestros elementos y poderlos enviar. ¿Listo? Entonces, esa es la razón por la que se utilizan esas zonas Halo y es para intercambiar condiciones de frontera, pero también hay que hacerlo de forma eficiente, minimizando la comunicación, es decir, lanzando al máximo o enviando al máximo, recibiendo al máximo toda la información posible en un solo paso, porque enviar información, crear esos canales y cerrarlos toma mucho tiempo. Esto, por ejemplo, es un detalle adicional para lo de el desbalance en la carga. Entonces, digamos que se va a procesar el píxel promedio, el valor promedio de los grises acá en este cuadro de la Mona Lisa. Tenemos la matriz de la izquierda, la matriz de la derecha, esa partición de dominio. Y entonces, de nuevo, aquí lo que va a suceder es que hay algunos que tienen como muy pocos detalles. Por ejemplo, si estamos buscando los bordes, entonces aquí, digamos, esta zona no va a tener casi detalles, esta zona no va a tener casi detalles. Pero resulta que el que tenga aquí la nariz, por ejemplo, o que tenga la boca, va a tener que calcular muchísimo, ¿sí? Igual va a pasar acá. Aquí va a tener que calcular muchas esquinas, este en cambio no va a tener que calcular mucho. Entonces tenemos un desbalance de carga en nuestro sistema y eso pues hay que atacarlo. O sea, si uno ve que hay unos procesos acabando muchísimo antes que otros, eso implica un desbalance de carga que puede afectar el performance también del sistema y por esa razón también es importante pues medirlo y en caso de que sea importante, pues corregirlo. Hay varias formas de corregirlo, unas grillas adaptativas o tal vez decir, bueno, yo hago más trabajos, hago muchos más trabajos que procesadores que tenga, ¿sí? Entonces, tengo un número de trabajos que es mayor que el número de procesadores. Y si, digamos, el procesador 20 terminó, pues le mando otro trabajo y lo mantengo ocupado. Y si otro procesador terminó, le mando otro trabajo y lo mantengo ocupado y así sucesivamente. Entonces, de esa manera, digamos que yo podría también un poco balancear la carga en estos sistemas manualmente sin tener que hacer grillas adaptativas. Esa es otra forma también de las que se pueden hacer ahí. Entonces, ¿uno cómo hace eso? Aquí estamos viendo que tenemos como que tener una cierta sincronización o comunicación entre los diferentes procesos. Entonces, digamos que ustedes ya hicieron como esta descomposición de dominio, ya saben cómo van a distribuir su matriz o su arreglo o lo que sea. Entonces, lo que hace normalmente uno es tener como un procesador, un proceso, perdón, que es el proceso master, que normalmente pues es el process ID 0 o el thread ID 0, porque es el que siempre existe, así sea paralelo o no paralelo, él siempre va a existir. Y él lo que va a hacer es empezar a como enviar tareas. Entonces, si tenemos, por ejemplo, tareas, un problema en donde no hay comunicación, es embarrassingly parallel. Él simplemente el máster lo que hace es mandarle trabajo y recibir resultados de cada uno de los workers, ¿cierto? Pero como es embarrassingly parallel, pues este link acá no existe, no hay comunicación entre ellos, ¿sí? Eso no existe, porque este problema es embarrassingly parallel. Un problema diferente, pues sí tiene que haber comunicación, como por ejemplo este de la matriz. Así tenemos que compartir información entre los diferentes workers. En general, ese es un problema, el task farm es un problema en Parallel Parallel y el master simplemente les dice qué les toca hacer, ellos lo hacen y le envían el resultado de vuelta. Eso es como la idea. Y uno lo que tiene que hacer es, pues bueno, ¿cómo sincronizo esa información simplemente para que me lleguen a mí los datos? Este es súper fácil de paralelizar, es de lo más sencillo posible, porque el problema, pues básicamente no está acoplado, ¿sí? Esa es como la gran idea y la gran ventaja. Ejemplos de estos problemas que vamos a resolver, entonces pues ya vimos que calcular, por ejemplo, la suma en un arreglo muy grande, entonces cada proceso se encarga cada thread, en este caso si hablamos de OpenMP, se encarga de un pedacito y al final nos retornan todos sus valores y entonces reportamos la suma o el promedio o lo que sea.
¿sí? En un arreglo muy, muy grande. Entonces, eso es lo que podemos hacer acá. Y entre ellos no hay comunicación, ¿sí? No es que hacer la suma de esta zona requiera un dato de la siguiente zona. Entonces, como son desacoplados, es un problema que es muy fácil de paralelizar. Estos son los que vamos a hacer inicialmente, porque pues la idea es que entendemos. Entonces, la comunicación ocurre solamente entre el máster y los workers, pero no entre los workers. ¿Bien? Eso es una cosa importante. Eso facilita también, porque sabemos que solamente hay como un sincronizador. En cambio, en otros casos, cuando haya comunicación entre los workers, tenemos que por índices saber cómo coordinar todo eso. También es importante tener en cuenta esto de que el máster, como es el que está recibiendo comunicación de todo el mundo, pues se puede convertir en un cuello de botella. Y entonces ahí hay que estar muy pendientes de que no se nos traben las cosas. Por ejemplo, puede ser que el máster le esté preguntando a alguien cierta información y entonces otro le está enviando la información y hasta que el máster no reciba la de ese alguien, no recibe la del segundo y de pronto ese alguien es muy lento y entonces se queda ahí parado y la idea es que esto pues digamos no va a funcionar bien. Hay que tener mucho cuidado con esos tipos de posibles soluciones, de problemas, perdón. Y también hay que, digamos en casos avanzados, hay que tener como una lista de quién ya terminó. De manera que si por alguna razón algún proceso falla, no lo pueda relanzar otra vez. Eso ya es para cosas que corren mucho tiempo, digamos aplicaciones mucho más avanzadas, para lo que vamos a ver nosotros, esto pues no lo vamos a tener que utilizar. Hay otras arquitecturas también en donde uno puede como internamente paralizar, pero verlo de otra forma, que son las pipelines. Y entonces la idea es que tenemos como unos datos y le vamos a hacer varias cosas a esos datos. Esto es típico, digamos, de lo que uno hace en la línea de comandos analizando datos, entonces uno le ejecuta un comando, luego a esa salida le ejecuta otro y se vuelve la entrada, luego va haciendo muchas cosas, ¿cierto? Y digamos que solo hay un flujo de datos, uno internamente puede hacer paralelizaciones en cada uno de los pasos, acá no puede ir partiendo de eso, pero digamos que el modelo, digamos, de un pipeline es así, es como una tubería simplemente a la que a los mismos datos se le están haciendo muchas cosas. Los procesadores tienen implementados pipelines. Uno también a nivel del shell puede hacer eso. Digamos que aquí yo estoy botando todos los datos, esa salida se le vuelve la entrada a grep, entonces aquí estoy buscando todas las líneas que tengan la palabra clave energía y de esas líneas que tienen la palabra clave energía se las estoy botando a AWK para que me imprima solamente la columna 2 y la columna 3. Entonces esto es muy rápido y muy eficiente. Internamente estos comandos hacen muy bien lo que tienen que hacer y pueden estar paralelizados. Y ya les cuento una anécdota una vez que un ingeniero de sistemas me pidió ayuda con un archivo de texto que tenía como 50.000 columnas y 50.000 filas y tenía que calcular la suma o el promedio de la columna 10.021 y de la columna 30.000 no sé qué, lo que sea. La idea es que, pues, obviamente la forma típica es abrirlo en Excel. Entonces, cuando trataba de abrirlo se le moría Excel, no aguantaba para cargar todo eso en la memoria RAM y no alcanzaba el número de filas. Entonces no sabía cómo hacer el problema y con este tipo de cosas así, sacando esto, fue muy sencillo. O sea, en una línea de comando corta se resolvió el problema y se demoró como un segundo nomás el programa haciendo eso. Entonces muchas veces que uno le hablan de unos programas paralelos súper optimizados, no sé qué cosas para procesar datos, big data y no sé qué, a veces las herramientas de la Shell son mucho más eficientes, más cortas y pues le resuelven a uno el problema más rápido. Eso también depende de la escala, ¿no? Depende de la escala del tamaño del problema. Si ya estamos hablando de petabytes de data, pues probablemente ahora sí esos algoritmos avanzados funcionen. Y eso es algo que se ve muchísimo. Muchas veces sucede que cuando el tamaño del sistema es pequeño, vamos a poner aquí el system size, esto ya lo he dicho varias veces, tiempo. Cuando el tamaño del sistema es pequeño, puede ser que el tiempo paralelo sea más grande que el tiempo serial. Entonces, este es el tiempo paralelo y este por acá es el tiempo serial. Pero cuando ya el tamaño del sistema es más grande, puede ser que la cosa se invierta y cuando yo meto también más procesadores. Entonces, ahora el tiempo paralelo sea más pequeño y el tiempo serial sea más grande. O sea que llega un momento, hay un punto de quiebre en el que el serial sigue siendo más rápido que el paralelo.
pero después de eso, el paralelo es mejor que el serial. ¿Y esto a qué se debe? Precisamente cuando nosotros aumentamos el tamaño del sistema y aumentamos el número de procesadores, estamos haciendo es que la importancia de la parte que no es paralela pues sea cada vez más pequeña y entonces se vuelve más relevante el escalamiento de nuestro sistema serial, de nuestro sistema en paralelo. Entonces, bueno, eso es como digamos la idea de los pipelines, pues nosotros realmente vamos a estar es acá en la descomposición de dominio, en las tax farm, entonces nos vamos a mover mucho ahí. Y también hay otro tipo de paralelismo que es el paralelismo en los loops, en los bucles. Normalmente en los programas uno lo que tiene son unos bucles y si uno pudiera como paralelizar esos bucles, hacer como tres pasos de ese bucle al mismo tiempo, pues uno tendría como paralelizar ese bucle rápidamente. Y eso a veces puede suceder y a veces no. ¿Y cómo se haría, por ejemplo, una paralelización sencilla en OpenMP? O sea, que ustedes ven la función main, se declara un arreglo, este es uno de los ejemplos que vamos a hacer típicos ahorita, un arreglo muy grande. Obviamente este tamaño ustedes ya saben que va a depender del stack, entonces probablemente nos toques con el heap para tener arreglos muy grandes. Y declaramos nuestro arreglo y lo que queremos hacer es transformar a todo nuestro vector o llenarlo a que cada uno de sus elementos sea 2 por i. Eso es lo que queremos hacer nosotros. Esto se puede hacer fácilmente paralelizable con OpenMP. Ustedes simplemente incluyen la directiva OpenMP y le dicen además que van a paralelizar este for. Al hacer esto, mágicamente OpenMP se va a encargar por ustedes de crear todos los threads, ¿sí? Van a hacer absolutamente todo por ustedes. Esto lo vamos a hacer a mano y luego utilizando este parallel for. Y va a ejecutar al mismo tiempo en diferentes pedazos de nuestro bloque el thread 0 va a hacer esto, el thread 1 va a hacer esto, el thread 2 va a hacer esto, el thread 3 va a hacer esto. Y entonces nuestro código pues va a ser más rápido simplemente, porque estamos haciendo esto mucho más sencillo. Y es muy sencillo hacerlo con OpenMP. Y como estamos dividiendo el tamaño entre los diferentes procesadores, pues entonces en principio no esperaría que esto fuera lo más rápido posible. Vamos a hacer precisamente este ejemplo ahorita para ver cómo escala. Primero lo vamos a hacer manejando los índices de nuestro arreglo por cada uno de los threads, porque eso es una habilidad supremamente importante. Y luego lo vamos a comparar con el OpenMP Parallel For. Vamos a medir el escalamiento de nuestro sistema. Entonces, esto es a lo que se refiere con el loop parallelism, en simplemente paralelizar un bucle. Y hay diferentes formas de hacerlo. Y por último, pues como le digo, siempre que uno haga este tipo de estudios, mm, de implementaciones paralelas, uno tiene que medir cómo le está yendo realmente a nuestro sistema, si realmente está escalando o no. Y pues como introducción, ¿no? Como recorderis, nosotros ya hemos visto algunas de estas cosas. Entonces, recordemos lo siguiente, idealmente lo que uno tiene es, hay un tiempo serial, que es realmente una función del tamaño del sistema y del número de procesadores. ¿Sí? Ese es el tiempo. Yo espero que si aumento el tamaño del sistema, aumente el tiempo. Yo espero que si aumento el número de procesadores, disminuya el tiempo. Obviamente dependiendo de la fracción serial y paralela de nuestro código. Bien, ¿yo qué esperaría idealmente? Yo esperaría que si yo aumento el número de procesadores, pues entonces el tiempo de mi computación disminuya. Y lo ideal es que si yo lo colocara, por ejemplo, dos procesadores, entonces el tiempo fuera a la mitad. O que si yo le pusiera tres procesadores, entonces el tiempo se fuera a un tercio. O sea que lo que uno espera es que con NP el tiempo escale como el tiempo para n serial con NP igual 1 dividido entre NP. Eso es lo que uno espera, que ese sea el tiempo nuevo a medida que yo aumento el número de procesadores. Entonces vamos a definir una métrica llamada el speedup, que va a ser simplemente la relación entre el tiempo que se me demora para un tamaño de sistema y un número de procesadores dado, dividido entre el tiempo
que se me demora para el mismo tamaño del sistema, pero con un procesador. Sí, es completamente serial. Este va a ser el speedup y entonces reemplazando esto acá, nos va a quedar que el speedup ideal debería aumentar linealmente con el número de procesadores. O sea que si yo hago una gráfica de esta métrica que es adimensional, entonces debe ser la misma en todos los computadores. Entonces el speedup, en función del número de procesadores, idealmente debería aumentar con una línea recta. Eso es lo que uno está diciendo. Entonces, la idea es comparar qué tan recto es, qué tan rápido se pierde esa linealidad, porque lo que ve uno normalmente en la realidad es que esto lo que va a hacer es así. Rápidamente se va a salir de la parte recta y se va a estabilizar. Entonces, esta es la primera métrica que uno puede utilizar. La segunda métrica que uno puede ver es algo que se llama la eficiencia paralela, ¿sí? Y esa eficiencia paralela, ahora no recuerdo la definición. La eficiencia paralela es, creo que es el speedup precisamente dividido entre el número de procesadores, que idealmente, pues tiene que ser uno, ¿cierto? Si mi cosa escala, o sea, sí, yo estoy comparando la eficiencia paralela es qué tan cerca estoy el escalamiento lineal. Entonces, si esto escalara perfecto, pues esto me tendría que dar uno. Entonces, yo hago la gráfica de mi eficiencia paralela en función del número de procesadores para el mismo tamaño del sistema. Y entonces uno lo que espera es que esto arranque en uno y se mantenga en uno, que siempre escale perfecto. Pero lo que uno va a observar en la realidad es que eso arranca en uno, ¿sí? Y empieza a bajar, empieza a decaer precisamente pues por este mismo comportamiento, ¿no? Ya no está escalando linealmente. Y aquí es donde uno viene ya a evaluar cosas de la realidad, como por ejemplo el costo. Entonces, si digamos, yo estoy pagando por tener un cierto número de procesadores, de todas maneras ustedes aquí están obteniendo escalamiento, o sea, el tiempo está disminuyendo, pero no lo suficiente. Entonces, normalmente el criterio, entonces 50, 75, el criterio es más o menos cuando uno pierda como un 75% de su eficiencia paralela. Ese es como el número ideal de procesadores que debe utilizar. Obviamente, si yo utilizo más procesadores, yo lo que tengo es pues menos tiempo, pero ya lo que estoy ganando es muy poquito. Y si pongo muchos procesadores, ¿sí? Eso me cuesta muchísimo en dinero y mi eficiencia paralela es muy baja. Entonces, si uno lo que quiere calcular es cuánto sería yo comprar para que mi código utilice eficientemente mis recursos, entonces lo que uno tiene que hacer es medir la eficiencia paralela y más o menos ver en dónde tiene 70, 75% o 50%, bueno, lo que sea. Y eso le da como ese óptimo de número de procesadores que uno debe utilizar. Utilizar más ya no es óptimo, ya uno no está escalando bien, hay más comunicación de lo que necesita, y entonces pues no tiene sentido. ¿Listo? Por esa razón estas métricas son muy importantes y son como las fundamentales. Entonces uno siempre tiene que medir el speed up y la eficiencia paralela y eso es lo que vamos a hacer ahorita en un ejercicio, medir esos dos tipos de métricas. Eso fue como un recorderis, ahora simplemente escritas más bonitas. Aquí tenemos entonces el speed up, ¿cierto? Un tamaño del sistema n, el número de procesador p. Es así como lo definimos. Se supone que es lineal y no es así siempre. Y tenemos la eficiencia que habíamos definido antes también, eficiencia paralela, que se supone que debería ser una constante igual a uno siempre, pero no siempre va a ser así. También uno puede hablar de una eficiencia serial, cuando ustedes comparan, por ejemplo, con optimización, con maneras de optimización, ese tipo de cosas. Pero aquí en la parte paralela lo que nos interesa es esto. Y ojo porque no hemos cambiado todavía el tamaño del sistema. Estas curvas son de dos parámetros, realmente. Dependen del tamaño del sistema y dependen también del número de procesadores. La que vamos a explorar ahorita es P, pero uno también tiene que explorarla con N, porque estas eficiencias también dependen del tamaño del sistema. Y como les decía, ese tamaño del sistema a veces demuestra que lo paralelo no es muy eficiente hasta ciertos casos en donde ya se empieza a volver muy, muy eficiente. Entonces, bueno, estas son las eficiencias que vamos a medir acá.
aquí ya viene, digamos que si ustedes tienen un código, esta parte de arriba en negro es la parte serial y la parte de abajo en blanco la parte paralela, pues a medida que ustedes aumentan la parte, el número de procesadores, pues la que disminuye la parte paralela, pero la parte serial pues no va a cambiar porque precisamente no se ve afectada por ese número de procesadores. Entonces, si la parte serial de mi código es el 80% y no lo puedo paralelizar, pues no puedo hacer nada. O sea, realmente ese código no se va a ver beneficiado por mi paralelización. Entonces, esta era la curva que veíamos anteriormente de cómo era que escalaba con número de procesadores. Nuestras curvas, que básicamente eso hacía como una S y se saturaba, ¿cierto? Dependiendo de la fracción serial. O sea, uno siempre va a tener un límite que si la fracción serial es muy grande, pues este escalamiento va a ser muy pobre. Y si la fracción serial es muy pequeña, pues ese escalamiento va a ser muy bueno. Entonces uno tiene esas dos cosas. Y algo que les he venido diciendo y tiene un nombre, se llama la ley de Gustafson, es, está bien, si ustedes tienen un problema de este estilo, ustedes tienen aquí como que la parte serial es similar a la paralela y entonces esto está dominado por la parte serial. Pero si ustedes aumentan el tamaño de su sistema, o sea, escalan el n, entonces ahora la parte paralela domina comparado con la parte serial y usted ve un mejor escalamiento, ¿sí? Entonces por esa razón, de nuevo, no olviden, sí, eso yo lo he visto mucho. Uno hace un programa en paralelo, corre el programa que tenía anteriormente serial en paralelo, no le da muy bien y queda como desilusionado, pero es que el problema es que ahora con paralelo ustedes pueden correr sistemas mucho más grandes y ahí es donde debemos comparar en sistemas más grandes. Entonces, bueno, esa es la idea de los escalamientos y hay dos diferentes tipos de escalamientos. El que estamos buscando nosotros, estamos investigando, es este, se llama el Strong Scaling. Mantenemos el tamaño del sistema fijo y variamos el número de procesadores. Y hay otro que es el Weak Scaling. Yo no sé por qué le llaman Strong y Weak. Y en el Weak lo que hacemos es aumentamos el número de procesadores, digamos, en dos y también aumentamos el tamaño del sistema en dos. Y queremos ver cómo escala. Que recordemos que es una gráfica de dos dimensiones, ¿cierto? Realmente todas esas métricas dependen del tamaño del sistema y del número de procesadores. Entonces realmente son gráficas tridimensionales. Y con eso, cuando uno haga este estudio, tiene completamente caracterizado las zonas eficientes del código, en donde debe correr, y esto es lo típico que le piden a uno en los clústeres cuando los va a utilizar. Le piden a uno que haga un estudio de escalamiento para ver cuándo es eficiente y cuántos procesadores realmente debería pedir, porque la típica es que uno llega y le dicen, oiga, aquí tiene este clúster disponible y en este clúster usted tiene, no sé, 50 núcleos, entonces de una vez la gente empieza a lanzar a 50 núcleos y de pronto eso no es lo eficiente. De pronto lo que se necesita es ¿qué? Es que se utilicen solamente 4 núcleos. De resto ya la eficiencia paralela es muy baja. Entonces por eso medir estas cosas es supremamente importante. Aquí están unas gráficas típicas. Esto es el tiempo de cómputo, eso no es una métrica, entonces depende del computador porque está medido esto en segundos. Esto empieza a bajar el tiempo de cómputo en función del número de procesadores, pero luego empieza a subir porque domina la comunicación. Y esto es una típica gráfica del speed up, donde ustedes ven que uno rápidamente se sale de la parte lineal. Y entonces esto implica que ustedes así tengan 250 procesadores disponibles, no tiene sentido ponerse a usarlos todos. Probablemente ustedes tengan su parte óptima está solamente en esta zona, con 5 o con 8 procesadores. Depende del problema, depende de la escala. Y listo. Entonces, como resumen, lo primero que ustedes tienen que hacer cuando vayan a paralelizar algo es pensar cómo van a dividir el trabajo, el dominio. Eso es muy importante. Eso hay que sentarse a pensarlo. Y lo segundo es, siempre hay que medir las métricas para saber si nuestra paralelización es eficiente o no, o hasta qué punto es eficiente. En las métricas tenemos el speed up y la eficiencia paralela. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es, en OpenMP, ya para empezar a trabajar con más detalle OpenMP, vamos a calcular ese problemita de la suma o el promedio, si quieren, de un arreglo que es muy grande, dividido en diferentes threads, y vamos a hacer el estudio para sacar precisamente esas métricas en función
Primero, solamente los del número de procesadores, hasta 8, que es lo que vamos a utilizar máximo en las máquinas en la universidad. De ejemplo que yo les voy a mostrar, ustedes lo tendrían que hacer en sus máquinas o en Replit. Y luego vamos a ir aumentando también el tamaño del sistema para ver cómo nos da esos escalamientos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta o comentario hasta acá? Profe, yo tengo una pregunta respecto a si existe alguna herramienta o alguna forma de saber qué procesador acaba antes que qué procesador, cuando se refería a poder mandar la misma cantidad de trabajo a todos. ¿Cómo puedo yo saber qué procesador terminó antes? Pues eso depende mucho de yo que yo estoy esperando de ellos. Por ejemplo, si tú estás esperando que te envíen una suma o que la escriban en un archivo, tú puedes estar verificando si ya escribieron en ese archivo su resultado. ¿Sí? Tú como máster. Entonces tú verificas cada 10 segundos. Digamos que cada proceso va a escribir en un archivo llamado, digamos que yo soy el proceso 5, entonces 5.txt voy a escribir mi resultado. Entonces yo llego y miro en ese directorio donde todo el mundo se supone que está escribiendo, y si apareció ese archivo fue porque ese proceso ya acabó. Entonces leo esa nota y le mando más trabajo a ese procesador. Es una forma. O si están escribiendo digamos que en memoria compartida, están escribiendo su resultado en un arreglo allá en la memoria RAM. Entonces yo verifico si ya escribieron, y si ya escribieron, cojo ese dato, lo borro para poner el estado por defecto y le vuelvo a lanzar. Entonces digamos que tú te puedes inventar cualquier mecanismo realmente. Vale, muchas gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces, vamos a pausar un momentico y por favor, pues abran sus computadores y vamos a hacer entonces este problema de OpenMP. Voy a dejar de compartir la pantalla acá para que no vayamos a tener problemas después en la grabación. ¿Me confirman, por favor, que están viendo una consola y me están escuchando? Sí, profe, ahí se ve. Sí, Ahí se ve. Listo, gracias. Entonces aquí estoy en un computador que tiene 8 núcleos, creo. Sí, bueno, que podemos correr 8 procesos al mismo tiempo. Entonces vamos a hacer ese ejercicio de sacar el promedio de un gran arreglo y, y para eso, pues bueno, voy a crear primero la carpeta. Hoy es 4 de noviembre. OpenMP1 lo vamos a llamar. Y voy a entrar ahí, y bueno, voy a aumentar un poquito la fuente para que ustedes vean mejor. Y voy a abrir aquí un archivo array.cpp. Entonces, include, uy, voy a cambiar el tema. No sé cuál poner. Este. Entonces, ahí pueden ver o prefieren el oscuro. Prefieren la forma oscura. O esta. ¿Cuál prefieren?
Ahí está bien, profe. Listo. Entonces, bueno, el IOStream normal, in main, int argc, char argb. Y este es nuestro problema típico. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Declaremos un arreglo. Vamos a hacer el programa normal, como si fuera serial. Y luego, digamos, vamos a ver en dónde lo tendríamos que ir modificando. Entonces, vamos a declarar nuestro arreglo. Ojo, porque si yo lo hago así, digamos un arreglo que guarde doubles y le pongo aquí un número muy grande, recordemos que esto está limitado, porque la memoria, digamos, está partida para nosotros en dos pedazos, el stack y el heap. Y el stack es muy limitado, tiene un tamaño pequeño comparado con el heap. Entonces es preferible que utilicemos memoria dinámica aquí. Y para eso de la memoria dinámica esta es la razón por la que muchas veces en High Performance Computing hay que utilizar punteros, porque a uno le toca como pedir memoria. Digamos que uno no utilizar vectors o arrays, que son las nuevas formas de hacer arreglos. En este programación nicho, en este subconjunto pequeño de High Performance Computing, pues realmente uno se dedica es más bien a utilizar punteros. Entonces vamos a decir que esto es un puntero y va a pedir memoria y va a pedir cuánta memoria, entonces vamos a ponerlo en términos de un n que es grande. Luego lo vamos a leer de de la línea de comandos. Vamos a declararlo acá, const int n. Vamos a ponerlo, probar un tamaño chiquito, 100. Y siempre que uno pide memoria la tiene que devolver. Entonces después escribimos delete data. Entonces, con esto estamos pidiendo y devolviendo memoria para no tener leaks. Bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? Recordemos que queremos hacer como la suma de todo esto y calcular el promedio. Entonces, pero primero deberíamos como llenarlo, ¿no? Con algo. Entonces nos faltaría como fill the array, como para que tenga alguna cosa que con lo que podamos comparar. Y luego compute min. ¿Listo? Eso es lo que queremos hacer. Y lo vamos a llenar desde de cualquier manera, ¿no? O sea, inventémonos cualquier cosa para llenarla. Digamos un for int igual 0, mientras i sea menor que n, más i. Y vamos a decirle que data en ii va a ser igual, o sea, 2 por i, algo así. Si quieren, incluso por ahora quedémonos con esto, simplemente con llenarlo. Luego hacemos lo del cálculo del promedio. Podemos quedarnos con esto de la llenada para ver si esto ya lo podemos paralelizar y hacerlo más rápido. Entonces, aquí estamos haciendo esto así y luego de pronto al final podríamos como utilizar esta memoria, ctd out y digámosle que nos imprima data de n medios. Simplemente para que si optimizamos este código, el compilador no diga, pero es que estos no están utilizando data en ningún momento, o sea, lo llenan acá pero nunca lo usan. Entonces la voy a eliminar y nos da que el tiempo de ejecución es 0, pero pues es porque no lo usamos. Entonces aquí lo imprimimos para decirle que sí lo estamos usando. Entonces de esta manera tenemos nuestro código ya listo. Es el código serial típico. Primero hay que verificar que lo serial funcione antes de ponernos ahí que paralelos y que no sé qué. Entonces vamos a verificar eso. Entonces g++ array cpp compiló, corrió y me botó 100. Entonces, eso sí estará bien. N vale 100, 100 sobre 2 me da 50, y data de 50 es 2 por 50, o sea 100. Entonces, se ve bien, se ve que está bien, no se demoró casi nada, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago esto, time así, cuando yo mido este tiempo, yo estoy midiendo el tiempo que se gasta todo mi programa, o sea, el tiempo que se gasta también en pedir la memoria, el tiempo que se gasta en hacer esto, y el tiempo que se gasta en hacer esto, y el tiempo que se gasta en hacer esto. O sea, estoy midiendo todos esos tiempos. Obviamente, cuando el tiempo es chiquito, pues todos son comparables, perdón, cuando el tamaño es chiquito, todos son comparables. Y pues yo si quiero, yo lo que voy a hacer es empezar a aumentar este tamaño.
Entonces, ya lo voy a hacer que lo leas de la línea de comandos para que sea más fácil todo. Entonces, el primer argumento de la línea de comandos va a ser el tamaño de mi arreglo. Lo voy a compilar, lo voy a correr, me boto en segmentation for porque no le dije el tamaño. Le digo 100 y me dio lo mismo que antes, ¿no? No puede cambiar. Muy importante también, cuando uno haga un cambio, tiene que correr el mismo caso anterior para verificar que le dé lo mismo. Entonces, si le pongo 1000, sigue siendo muy rápido, 10.000, 100.000, es demasiado rápido, ¿no? Entonces, yo creo que podríamos hacer aquí algo que haga que se demore más. Entonces, voy a incluir la librería matemática y le vamos a decir aquí cualquier cosa, 2 por st seno de i más st ln de i más 1. Un montón de funciones que son más pesadas. Va a compilar. Slug, perdón. Vamos a volver a comparar el tiempo con 10, con 100, con 1000. Todavía es muy rápido, ¿no? Pero ya va creciendo. Entonces miren que ya empezamos a llegar a un punto en donde empieza a ser más lento. 3, 10 millones, 100 millones, pero no acabar la memoria RAM. Miren que cuando teníamos 100, ¿qué? Digo, 1 millón, se demoraba como esto, más o menos. Cuando teníamos 10 millones, se demoraba como 10 veces más o menos. Y cuando tenemos, ¿cuánto es esto? 1, 2, 3, 100 millones, aquí era 10 millones, aquí. Aquí es cuando tenemos 100 millones de datos, se nos demora este tiempo. Más o menos está multiplicando por 10. Entonces, si me cabe en la memoria, si le pongo otro cero, esto se debería demorar casi un minuto, si logra pedir toda esa memoria. Voy a cerrar esto, voy a mirar HTOP, y miren que esto está corriendo serial. Si observan que aquí está corriendo un solo proceso, al 100%, pero solamente un proceso está corriendo. Tenemos más o menos un gasto de 2.15 GB de memoria, o sea, está muy bien de memoria, pero es completamente serial nuestro código. Entonces, a pesar de que yo tenga posibilidades de correr 8 threads, mi código es serial y no se va a paralelizar mágicamente solo por correrlo en un computador con muchos posibles threads. Yo tengo que hacer eso a mano. Ya lleva 46, 49 segundos, ya casi. Yo esperaría que ya casi esté acabando. Profe, hay una manera de que cuando uno corre estos códigos pueda agregar algo para que le diga qué porcentaje va del proceso. Pues es que tú, digamos que en principio uno no sabe cuánto se va a demorar el proceso, pero tú sí puedes, digamos, imprimir ahí, o sea, tú podrías, aquí en el código, espérate, yo hago una cosa. Voy a poner aquí el htop, voy a abrir aquí el código. Se me puso oscuro. Tú podrías, por ejemplo, acá decirle que ya terminó, que cada 100 pasos o cada 1000 pasos imprima, voy en la iteración tal. Y con eso pues ya tú tienes más o menos una idea de cuánto va. Entonces tú le puedes decir y módulo, pero obviamente va a depender del tamaño del sistema. Entonces cada 10.000, ¿sí? Que cada 10.000, si esto es igual a cero, ¿no?
Si esto es igual a cero, entonces que imprima aquí. Voy en la iteración tal de tantas. Entonces con eso uno más o menos puede tener una idea. ¿Está bien? Gracias. Listo. Pero depende mucho del problema. O sea, digamos que tú no puedes saber en qué porcentaje vas. Tú puedes decir es en cuál iteración vas, de cuántas, pero a veces, por ejemplo, los problemas son acumulativos y a veces las primeras iteraciones son más rápidas que las últimas iteraciones. Entonces, digamos que pensar tanto como que tú sepas en el tiempo cuánto te falta, no, porque no lo conoces. Lo único que puedes decir es en qué iteración vas, de cuántas. Eso sí lo puedes hacer. Listo. Entonces, tenemos esto, ya estamos viendo que esto se está demorando, pues casi 2 minutos se demoró cuando ya llegamos acá arriba. Entonces ya tenemos que, bueno, este ya está escalando propiamente, ya no son milisegundos ni nada de eso, sino más grande. Primera tarea. Entonces, este es el array serial. Entonces lo voy a dejar así, ya no le voy a hacer nada más. Y ahora lo que queremos es distribuirlo en threads. Lo que queremos es hacer eso. Pero antes de seguir, yo quisiera que midiéramos el tiempo solamente que nos demoramos en esta zona. ¿Sí? Esto sería más útil para nosotros, medir solamente el tiempo en esta zona, porque en este momento estamos midiendo el tiempo que se demora acá y el tiempo que se demora acá. Pues uno esperaría que esto sea lo que domine, ¿no? También. Entonces, bueno, pues sí, podemos dejarlo así si quieren, pero lo más útil sería poder medir los tiempos acá directamente en esta zona. Entonces, ¿alguien se acuerda qué era lo que hacíamos para medir los tiempos en una zona específica? ¿Cómo era que hacíamos? Un crono. Usamos la librería Crono. Crono, ¿cierto? Pues yo no me acuerdo eso en dónde era que está. Por ejemplo, profiling debe estar, ¿cierto? Manual timing. Entonces, sí, incluimos crono y listo. Entonces, voy a hacer eso para que podamos medir bien, bien, bien esos tiempos. Entonces, crono. Y luego lo que hacemos era esta cosa. Preguntábamos qué hora era en este momento. Luego, qué hora era en este momento. Aquí había una función que definimos nosotros que imprimía el tiempo en cuanto era milisegundos, ¿no? En nanosegundos era. Hay unos nanosegundos, lo podemos hacer el casting a lo que queramos realmente. Yo no entiendo por qué milisegundos, pero bueno, voy a copiar toda la función. Ay, no la copio bien. Start.count. Vamos a ver si así funciona. Entonces ya la declaré acá. Ya estamos midiendo el tiempo. Y al final podríamos imprimirlo, ¿no? No lo estamos llamando. Print lips start end. Listo. Vamos a ver si está bien la compila. Con este estándar. A ver, algo de lo que copié está mal. Duration cast. Final. Habría que compilarlo con
una bandera, era como menos PG o algo así. Ujú, pero para el profiling. Ah, con menos F concepts. Sí, esa era la bandera que tú estás pensando, yo creo. Listo. Entonces ya compiló, lo voy a volver a correr con un tamaño más chiquito, simplemente para ver si nos funciona bien. Entonces dice lapse time in milliseconds, 0. Listo. Si le pongo tan, 0. Vuelvo a repetir, 0, 0, 0. 0, 5, 5. Si ven que es más pequeño, ¿no? Aquí está en milisegundos, ¿no? Entonces es más pequeño que estos tiempos totales. Obviamente es una subparte. Luego 58 y miren que empieza a dominar. 573 milisegundos, entonces ya se empieza a volver como el tiempo dominante a medida que aumenta la escala de mi sistema. Ahora esto va como el orden de 5 segundos, o sea, 5000 milisegundos. Listo. Y entonces aquí más o menos ya está saliendo bien nuestra media. Entonces yo quisiera, como al final yo lo que quiero es medir todos esos tiempos, voy a quitar... ya ahorita miramos cómo vamos a hacer para sacarlo del tiempo. Listo. Ya estamos midiendo el tiempo, ya tenemos con nuestro programa midiendo las cosas. Y ahora viene la paralelización. Vamos a hacer ahora sí la paralelización. Voy a copiar array, array serial, .cpp. Voy a añadirlo de una vez al repositorio y se los voy a enviar para que ustedes lo tengan y podamos como hacer los mismos códigos. Voy a darles de compartir la pantalla por un momentico. Listo, ya se los compartí. Ya lo envié, entonces ustedes por favor pues simplemente hacen un git pull y ahí tienen sus datos disponibles. Entonces el primer objetivo es convertir esto en algo paralelizado con OpenMP. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a copiar el array serial array OpenMP y lo voy a abrir. Array OpenMP. Entonces, ¿alguien me recuerda por favor cómo era que hacíamos para utilizar OpenMP? ¿Qué había que incluir? La librería de OpenMP.h. Include OpenMP OMP, ¿cierto? .h. Así era que se llamaba. Pero antes de seguir, tenemos que pensar en cómo vamos a paralelizar este problema. No, no vamos a utilizar todavía un parallel for, todavía no vamos a hacer eso, eso es la forma más sencilla, pero todavía no lo vamos a hacer. Quiero que primero pasemos la parte difícil y luego sí nos vamos a la parte fácil. Entonces, recuerden, nos toca ponernos a pensar cómo vamos a hacer eso. Entonces, vamos a hacer un análisis. Y para eso, voy a abrir un Jamboard. A ustedes les va a salir en el chat un enlace al que se pueden conectar.
Entonces, por favor, se conectan ahí para que lo puedan ver. Ahora, yo no sé si esto aparezca. ¿Estoy compartiendo mi pantalla? Sí. Entonces, únanse por favor, mientras tanto yo lo voy abriendo aquí en el otro lado. Y entonces viene la pregunta de ¿cuáles son las condiciones de problema y qué es lo que queremos hacer? Primero, tenemos un arreglo. Vamos a decir que este arreglo tiene un tamaño ns. ¿Listo? Eso es lo primero. Lo segundo es que vamos a suponer que tenemos pues un número total de threads que van a ser n threads. Lo que queremos es que vamos a partir este problema en cierto número de bloques. Digamos aquí aparecieron 4, pero no quiere decir que son 4. Y si aquí ponemos el thread ID, a este le corresponde el 0, a este el 1, el 2 y el 3. O sea, lo que yo quiero... Ahí me salió un aviso acá, pero no alcancé a verlo. Bueno, entonces lo que tenemos es que el thread ID va a identificarnos qué bloque del arreglo es el que se va a encargar. Ojo, esto no quiere decir es que el índice 0 le corresponde solo una casillita. O sea, realmente aquí lo que tenemos es que estos arreglos, estos subarreglos, pues tienen muchas casillitas aquí adentro, ¿cierto? Eso es lo que estamos diciendo. Tiene muchas casillitas aquí adentro. Entonces el thread, por ejemplo, el 2, va a estar trabajando en todas esas casillitas adentro. Pero necesitamos saber en dónde arranca el thread 2 y en dónde termina, por ejemplo, el thread 2. Entonces la típica que uno hace es decir, bueno, vamos a suponer que ese es un thread ID cualquiera. ¿Dónde arrancarían sus índices? ¿Dónde terminarían sus índices? Esa es la gran pregunta. Si podemos hacer eso, entonces cuando yo esté en mi región paralela, yo pregunto, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi thread ID? Y con eso yo puedo saber en dónde arranco y dónde termino. Entonces lo primero es, ¿cuánto será esta longitud? Lo más sencillo pues es dividirles a todos el arreglo de forma equivalente. Entonces vamos a decir que esto es como un local size, como un tamaño local de nuestro problema, el tamaño local que le corresponde al thread ID. Y entonces eso sería simplemente, ¿qué tamaño le ponemos? Ese local. Y ese tamaño va a ser igual simplemente al tamaño total de nuestro sistema dividido entre el número de threads. Ese es el tamaño, digamos, que le corresponde a cada uno de los threads que yo voy a utilizar. Aquí vienen varios problemas que también hay que pensar, ¿no? Por ejemplo, si el número de threads no es divisor del tamaño total de mi sistema. Por ejemplo, si el tamaño total de mi sistema es 10 y yo tengo que el número de threads es por alguna razón 3, pues esto me da 3.33 periódico. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Sí? Entonces, esto es algo de tener en cuenta en la forma más general posible de este problema. Nosotros no lo vamos a hacer acá. En este caso, no lo vamos a tener en cuenta, pero esta es la forma, esto es algo que hay que pensar a futuro. Vamos a suponer, vamos a suponer que n-threads es divisor, o sea que ns módulo n-threads, vamos a suponer esto, que es divisor. ¿Listo? Para que no nos compliquemos la vida y quede bien dividido nuestro dominio. Entonces ya sabemos el tamaño. Pero la pregunta es, ¿cómo hacemos para calcular este índice global? ¿Sí? Donde debería arrancar el thread ID, el thread iésimo. ¿Cómo hacemos para calcular eso? Entonces ahí ya lo habíamos hecho la vez pasada. Aquí, por ejemplo, podemos ver que para el thread 2, pues él tiene que arrancar 2 bloques después. El thread 3, pues 3 bloques después. El thread 0, pues 0 bloques después. Entonces podríamos pensar que el índice, el i sub 0, y este es i sub 0, ese índice será igual
¿A cuántos threads han venido detrás mío? O sea, ¿cuántos han pasado en total? Entonces, para el thread 2, pues son 2, para el thread 3 son 3. O sea que para el thread ID sería thread ID por el tamaño local. Y eso me daría en dónde debo arrancar. Y el I final, pues sería el I inicial más el tamaño local. Y listo. Entonces ya tengo en dónde arranco, dónde termino. Ya sé, si yo conozco quién soy yo, ¿sí? Si yo conozco mi thread ID y conozco el tamaño también de lo que me corresponde, yo ya puedo trabajar en mi zona. Esto es lo más importante. Aquí estamos haciendo descomposición del dominio. Es un problema en barra single y parallel porque cada uno va a hacer lo suyo sin hablarle a los vecinos, a nadie más, a ningún otro thread. Entonces, básicamente, pues ya podemos paralelizarlo y es relativamente sencillo. ¿Hay alguna pregunta acá, alguna idea, alguna otra cosa que se les hubiera ocurrido hacer diferente? ¿Hacerlo mejor de pronto? Entonces vamos a pasar ahora sí que ya pensamos el problema, vamos a pasar al código. Entonces lo que queremos es paralelizar esta zona, ¿no? Donde se llena el arreglo. Esto es lo que queremos paralelizar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que hacemos era escribir pragma omp parallel, ¿cierto? Eso era lo primero que hacíamos. Y poner todo esto dentro de corchetes para que no vayamos a tener problemas de qué está por dentro, qué está por fuera. Entonces esto es lo primero que hacemos. Pragma omp parallel. No, aquí se le pueden poner muchas más cosas. Después vamos a ir viendo algunas otras cosas que se le puede poner. Después de esto, ¿ustedes qué harían? ¿Qué cambio harían acá? ¿Será que está bien hacer esto así, dejar este por así como está? ¿O qué harían? Primero hay que declarar las variables numThread y el número total de threads y el thread ID, ¿no? Bueno, hay que mirar quiénes somos y todo eso, muy bien. Entonces, como la inicialización de los threads. Espérenme un momentico. Listo. Entonces, empecemos. El tamaño del sistema ya lo tenemos, es esta n, tamaño total. Entonces vamos a preguntar primero cuántos threads hay. Entonces, int n threads igual. ¿Y esta función era cuál? ¿Cómo era? omp get num threads. Entonces con esto ya sé cuántos threads hay. El nt mayúscula. Y luego me quedaría ¿quién soy yo, no? Thread ID. Y el thread ID era omp get thread num. Entonces con esto sé quién soy yo. Y ahora también tengo que calcular el tamaño local de lo que me toca a mí, ¿cierto? Ese que llamamos SL. Entonces int SL igual, y sería el tamaño total de mi sistema dividido entre el número de threads que hay. Pues como esto está tan grande, voy a escribirle nth para que no sea tan largo. Y con esto ya tengo como las variables locales. Listo. Muchas gracias por esa sugerencia. ¿Qué más se puede hacer?
o se debe de hacer. Pues ahora el for debería comenzar en el i local y terminar en el i final Muy bien, de ese thread. muy bien. O sea, si no corregimos estos índices, entonces vamos a tener el problema de que entonces el for va, para cada uno de los tres, va a correr por todo el arreglo. Entonces no estamos haciendo nada, simplemente estamos haciendo la misma tarea más veces. Y es posible incluso que tengamos corrupción acá porque estamos sobreescribiendo dos veces el mismo sitio, puede haber una race condition, puede haber muchos problemas. Entonces también tenemos que repartir esos índices. Entonces, ¿en dónde arranca? Habíamos dicho que el i sub 0 era el thread ID por el tamaño de mi sistema. Eso era lo que habíamos dicho, ¿cierto? El thread ID por el tamaño de mi sistema. ¿Y en dónde terminaría? Sería el thread ID por tamaño de mi sistema, que es el i sub 0, más el tamaño de mi sistema, localmente. Y con esto, miren que cuando cambie el thread ID, cuando yo venga a diferentes thread ID, ellos van a trabajar en diferentes partes de mi código. ¿Está bien? Y entonces con eso ya habríamos especificado para cada uno de los threads qué es lo que deberían hacer. Y ya estaría listo. Entonces vamos a ver cómo nos va. Voy a recompilar. Si se llama así, o me pegué thread num. Ah, me está peleando que me pegue get num thread. ¿Será que me toca linkear? No, profe, creo que es que la función es thread sin la S, me parece. Ah, no, no, mira, no, es otro problema. ¿Se acuerdan que cuando yo compilo tengo que activar OpenMP? Sí. OpenMP. Eso, gracias. Sí, Ah, esa ok. es. Entonces, bueno, listo, ya. Pero lo voy a correr con un solo thread. De nuevo, recuerden que tenemos siempre que comparar que todo lo que estamos haciendo ¿nos dé qué? Uy, está cayendo un aguacero. Nos dé igual en serial que en paralelo. Entonces arranquemos con solo un thread, punto slash a punto out, y le hacemos, ¿qué fue lo que teníamos aquí antes? Miren, tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 10 millones y 13.47. Vamos a ver cómo nos va. Ahí está, miren, nos dio bien. 10 millones y nos dio 13.47. Entonces, perfecto. Si yo lo hago ahora con dos threads, yo esperaría que se me demore un poquito menos, pero me dé más o menos el mismo número. En este caso, de hecho, nos debería dar igual. Vamos a ver. Lo hice con dos. Miren que se me demoró un poquito menos y me dio el mismo número. Entonces ahora lo voy a hacer con cuatro. Me dio el mismo número y me dio el tiempo más pequeño. O sea, si ven que sí está disminuyendo el tiempo, entonces voy a ponerle un tamaño más grande. Ahí ustedes ven que está corriendo un solo thread. Y se me demoró 5 segundos más o menos. Vamos a hacer con dos threads. Miren abajo, quiero que observen abajo. Si vieron que aparecieron dos procesos al tiempo, lo voy a volver a correr, miren, con dos procesos al tiempo. Ahora hay dos procesos al 100%. Ahora lo voy a hacer con cuatro. Ahí ustedes vieron que salieron cuatro. Entonces me está dando, miren, el mismo número en menos tiempo. Lo voy a mandar con 8. Entonces dio muy bien. Si vieron cómo disminuyó el tiempo un montón y nos están dando el mismo número. Entonces ahora lo que quiero es que ustedes hagan exactamente lo mismo. Entonces les voy a pasar este código. Git add.
Ya voy, hijo. Voy a dejar de compartir en la pantalla un momento. Ustedes ya pueden descargarlo. Entonces, por favor, hagan un git pull y córranlo ustedes en sus máquinas y me cuentan si el tiempo sí les disminuye o no. Sí. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Sí, sí les compiló, lo que pudieron correr? Sí, profe. ¿Y qué? ¿Sí les disminuye el tiempo o no? A mí sí. A mí no me está disminuyendo el tiempo, profe. ¿Cómo es tu máquina? Estoy usando Replit. ¿Y no te está disminuyendo el tiempo? No, no, Ni antes siquiera aumenta en algunos casos. te aumenta. O sea, ni siquiera cuando pasas de 1 a 2 o de 1 a 4 no disminuye nada, nada. Pues lo he intentado como 1.4 todo este tiempo y no disminuye. Bueno, habría que ver el código. ¿Puedes compartir la pantalla? No, es que estoy desde el celular, pero pues el código es el mismo que acabas de pasar por el repositorio. Ok. Habría que ver. ¿Y cuánto es el tamaño del sistema que estás usando? Tiene 2 gigas, creo. No, 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 pero acá, en la línea Ah, de ok. comandos. Tiene, tiene 100 millones. Bueno, eso es muy curioso. Si quieres me puedes pasar después el replit para yo mismo mirarlo. También esa sería la otra opción, compartir el replit. Ok, ok, entonces después se lo paso, pues. Sí, ahorita en el chat también y lo podemos mirar. ¿Hay alguien más a quien no le disminuya? Profe, a mí me pasó una cosa rara y es que a veces cuando lo corro con dos, se demora más que con uno. Sí, Y lo puede corro otra pasar. vez, ya no se demora más y reduce. Y lo vuelvo a correr y se demora más. Y así. Puede pasar. Eso depende también de la carga del sistema, también depende del tamaño. ¿Sí? Entonces, de pronto, si tú utilizaras un tamaño más grande, o sea, un N más grande, es probable que ahí se note mejor la ventaja de ser paralelo que no. Entonces, prueba un tamaño más grande, a ver si ahí sí se nota que con dos es mejor que con uno, consistentemente. Vale. Entonces, aquí estamos controlando, digamos, este tipo de datos. eh, la cantidad de threads, pues obviamente utilizando que esta variable de entorno. Miren que si yo le pongo más threads, si le pongo 16, pues él me está Profe, diciendo, disculpe no estar compartiendo pantalla. ok, ok, Gracias. gracias por avisarme. Listo, ahora sí la ven. Sí, profe, gracias. Listo. Aquí estamos controlando solamente con esta variable de entorno, estamos controlando el número de threads que queremos utilizar nosotros. Y aquí rápidamente nosotros con esto que estamos obteniendo podríamos hacer de forma manual muy, muy, muy rápida el análisis, digamos, de escalamiento de nuestro sistema. ¿Listo? Yo podría, por ejemplo, voy a hacer rápidamente aquí un documento, a ver si alcanzamos. No creo que alcancemos.
Voy a ver si esto es más o menos reproducible para ver si confío en la primera medida. Sí. Entonces lo que voy a hacer acá es poner número de procesadores. Entonces vamos a hacer 1, 2, 4, 5. También es divisible las cosas que vamos a utilizar. Y 8. Y aquí le vamos a poner el tiempo. ¿Está bien? El tiempo que se nos demora. Entonces, cuando es 1, da 5.752. 5.752. Cuando es 2, hacer esto bien sería repetirlo varias veces, ¿no? Para sacar el promedio. 3.048. 3.048. Hacer esto con 4 me daría 1.495. 1.495. Hacer esto con 5, 1.486. Allá estamos viendo que ya dejó de escalar, como pueden ver. Bueno, que está muy cerca, ¿no? Del 4 del 5. Y ahora hagámoslo con 8. 957. Y lo voy a hacer con 16 y con 32 para que vean cómo se estabiliza eso. Obviamente ya es mucho más de lo que tengo. Entonces, con 16 me da 968. Sí, o sea, no gano nada realmente. Y con 32, además yo no sé si esos son divisores, pero bueno, 953. Listo. Entonces, ¿cómo sacamos el speed up? ¿Alguien se acuerda? El speed up creo que es 1/1 menos el número de procesadores, Pero eso es más teórico. Ese es teórico. De estos datos de tiempo, ¿cómo los sacarías? el tiempo de cómputo de la corrida de un procesador dividido el tiempo de cómputo en P procesadores. Se sería este, pero lo fijamos, ¿no? Sobre este. ¿Sí o no? Ese sería mi speed up. Esto porque se daña. Ah, claro, aquí no tengo. Ah, lo puse mal, ¿no? Aquí el speed up es 1. Quisiera sobre el B2. Listo. Entonces aquí ya tenemos nuestro speed up. Estamos haciendo todo esto manual, pero eso todo se puede hacer automático. Y la Profe, eficiencia, pero si, ¿sí? si, no, si su computador solo tiene, creo que ocho hilos, entonces ahí los de 16 y los de 32, ¿si son verídicos o cambiarían en otro procesador? Yo tengo solamente 8 threads y por esa razón es que yo si le ponga 16 o 32 no obtengo más. Se sigue quedando en el valor de 8 porque eso es lo máximo que está ejecutando. Y por eso lo puse. Se estabiliza. O sea, ustedes pueden poner más, pero eso no quiere decir que va a seguir escalando arbitrariamente. Escala de todas maneras hasta un límite que es el tamaño del computador. ¿Listos? Y la eficiencia paralela, creo, me recuerdan que era la eficiencia paralela, se supone que esto va como NP, entonces era esto sobre NP, ¿no? Entonces la eficiencia paralela era esto sobre el número de procesadores. Entonces vamos a ponerla con 2 decimales. Entonces mire la eficiencia paralela cómo va bajando. Y pues ahora podemos graficar. Vamos a graficar, por ejemplo, el speed up para ver cómo nos da. Yo aquí no sé hacer esto. No sé qué utilizó este man. ¿Cómo se hace acá esto? ¿Será que es así? Ahí está. Al inicio pareciera que tuviéramos escalamiento lineal, ¿cierto? 2 con 10, con 1.9 y 4 con 3.8.
Pero miren que rápidamente eso se estabiliza y entonces uno ya se sale del escalamiento lineal, que es esta línea recta que va por acá, pues se sale uno rápidamente de ahí. También podemos graficar la eficiencia paralela. Esta es nuestra eficiencia paralela. Le voy a decir que utilice como X otra vez acá. Y entonces miren que la eficiencia paralela en función del número de procesadores rápidamente cae de 1, ¿sí? Baja, 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 baja. Y entonces si yo les digo a ustedes que el número de procesadores óptimos tiene que estar por el 50%, ¿cuántos usarían ustedes? Los 8 estaría bien, ¿no? Los 8 en este caso estarían bien. Y si tuviera que estar por encima del 75%, digamos del 80%, probablemente uno utilizaría solamente 4. Entonces la cuestión no es utilizarlos absolutamente todos. Siempre el tiempo disminuye, eso es verdad, hasta que se estabiliza, ¿no? Pero no es eficiente el uso de los recursos. Entonces uno con estas dos métricas puede medir ese tipo de cosas. Y pues ya digamos que a ustedes les va a quedar es la tarea. Yo después les cuento cómo es de hacer esto, pero variando tanto el número de procesadores como variando también el tamaño del sistema, o sea, obtener la gráfica completa. Y eso es posible porque ustedes dentro de su computador, dentro de su programa, también pueden decir cuántos threads usar si quieren evitar utilizar, digamos, estar escribiendo esto a mano y hacer todo a mano. Aunque aquí a mano le rinde harto, tal vez automatizando todo se demoran más. MP, ¿cómo es? Pragma o MP Parallel. Bueno, voy a meter aquí en este primero que sale, a ver si sale el manual. Ay, no. A ver si aquí está el manual. No, yo después se los escribo a ustedes. Ah, bueno, aquí están. Usted le puede poner muchas cláusulas, que es privado, que es público, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y ustedes incluso le pueden decir ahí dentro de las mismas cláusulas cuántos threads utilizar. ¿Dónde está eso? No lo veo. Bueno, no importa, yo les explico eso después, cómo hacerlo. Entonces la idea es que ustedes hagan estas mismas gráficas de paralelización en sus computadores, de escalamiento, tanto de la eficiencia paralela como de el SPIDA, pero variando también el tamaño del sistema. Entonces, toca hacer una curva, para esto digamos 10. Bueno, yo creo que toca un poquito más grande. Sí, más bien así. Desde 10.000, luego 100.000, luego 1.000.000, luego ta, ta, ta. Y para cada uno de esos valores ir sacando la curva de escalamiento y paralelización y pues después compararlas en la misma figura. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Y bueno, yo ahorita les envío. Creo que yo no hice ningún cambio más. No, aquí está bien. Yo no hice ningún cambio. Entonces con eso yo después les mando el enunciado para esa tarea. ¿Listo, chicos? Empiecen a jugar con esto en sus computadores. Y, y si alguien todavía quiere tener acceso a los computadores de 8 núcleos, pues no, ya no va a poder, le va a tocar con uno de 6 o de pronto uno que sobra de 8 núcleos. Pero pues mándeme un correo hoy mismo y ya último plazo hasta las 3 de la tarde. Si no me han mandado eso a las 3 de la tarde, ya no les abro la cuenta remota para que puedan meterse a la universidad, a la sala, a trabajar con eso. Y pues yo también estoy cotizando no, procesando o pidiendo, solicitando a ver si nos dan unas cuentas en el clúster de biología. Entonces las mismas personas que ya enviaron la información, pues también envíenmela, también van a estar tenidas en cuenta para abrirles esa cuenta ya, pero necesito pues que si hay alguien que también esté interesado en tener una cuenta en el clúster de biología, en caso de que nos lo autoricen, tiene que enviarme, y no me llenó la encuesta que les envié, tiene que enviarla hoy máximo hasta las 3, me tiene que mandar un correo con eso. Bueno, hasta pronto chicos, que estén bien. Profe, una cosa. Señor. Entonces, si ya contestamos la encuesta, no le enviamos información, ¿cierto? No, ya no se necesita nada. Ok, y ya pues por el chat compartí el replit, entonces no sé si lo puedo mirar después. Ah, ya lo miro. Más bien para que no me manden cosas al correo, les voy a cambiar el deadline de esto de recursos compartidos.
Eso se cerraba en noviembre 3. Voy a cambiarle ese plazo para que se cierre hoy, noviembre 4, a las 3 de la tarde, para que llenen esa encuesta, porque ahí tienen que llenar varias cosas. Entonces, ya le cambié el deadline, está abierta hasta hoy ¿a las qué? A las 5 p.m. quedó. Pero no, yo le puse a las 3. Espérese un momentico, lo voy a poner a las 3. Noviembre 4. Espere, listo. Entonces, ojo, tiene plazo solamente hasta hoy a las 3 p.m. y ya entonces ya no les abro cuentas de nada. A los que no lo llenen, los que ya lo llenaron, tranquilos, ya tienen garantizado su equipo de al menos 8 núcleos. Hasta pronto, chicos, que estén bien. Profe, Señor, es que le iba a preguntar sobre el proyecto intermedio. señor. A ver qué tan factible es que nos dé un poquito más de plazo. No sé si haya compañeros igual, pero pues se me ha dificultado un poco implementar el código y no creo que ya me alcance el tiempo para, por lo menos, pues, para terminarlo completo todo el proyecto. A ver si de pronto se puede correr un poquito la fecha, profe. Pues, o sea, es que eso se los envié hace 4 semanas, ¿sí? Y la primera pregunta llegó esta semana. Entonces es muy difícil correrlo porque se le acumula con otros trabajos. Pero si tú te ves muy alcanzado, pues podríamos hablar para recibírtelo, pero 1 o 2 días después y calificarlo sobre menos de 5. Se puede hacer. Si quieres, me puedes mostrar en qué estado estás. Mándame un correo, me muestras en qué vas, qué has hecho, ¿sí? Sí, Y dependiendo de eso se puede evaluar, pero no porque es que digamos esto yo ya les di un mes para este trabajo. sí, profe. Vale, muchísimas gracias, profe. Mándame el correo, me muestras en qué parte, en qué estado está ese trabajo, qué has hecho, dónde está el repositorio, sí, para ver qué se ha hecho. Y de pronto si hay alguna situación especial, particular que me quieras comentar, pues ahí por el correo en privado me cuentas y ahí miramos, ¿listo? Pero en general, pues no, este viernes salimos de eso. Lo único que se me ocurre es que lo que podría hacer es que no lo entreguen a las 11, sino que de pronto dejarles la clase ese día para que finalicen cosas en el horario de la clase. Pero eso ya es una cosa muy corta, ¿no? O sea, son 2 horas. Voy a pensar en eso a ver, sí, más bien. Entonces, espero tu correo, más bien. Y para el domingo, profe, no, por la noche. Yo trato de no dejar cosas que impliquen días. Como te digo, en el correo puede ser, pero yo te lo calificaría sobre menos, ¿sí? Anderson, sí, pero es que ustedes nunca me hicieron la solicitud de si tenían dudas o no. La única persona, de hecho, fue Miguel Ángel que me hizo una pregunta por correo, pero pues nadie más preguntó nada de dudas, pero no me escribieron nada. Miguel Ángel me escribió, ¿cierto que fuiste tú, Miguel Ángel? Sí, profe. Sí. Ah, bueno, y si tú también preguntaste, pues bien, o sea, es que la cosa es que yo no podemos hacer una reunión donde nadie ha dicho tenemos dudas y solo me han escrito, de hecho me escribió solo como 2 grupos, 2 personas. Entonces pues digamos que no se hace eso porque pues no se ve la necesidad, se debe manifestar. Y Miguel Ángel cuando me escribió le respondí y creo que le di la clave y siguió adelante, Sí, ahí ¿sí? puede seguir algo. Exacto. Entonces más bien Miguel Ángel, ahorita hablamos en privado sobre eso, ¿listo? Vale. Muchas gracias, profe. Listo. Y Anderson, pues si tienes más dudas ahorita, pues puedes hacerlas, pero pues siempre hay que preguntar, o sea, no hay que quedarse. Además, por ejemplo, Anderson, o sea, una cosa muy sencilla. Yo les mando a ustedes la programación por semana, que eso no lo hace, creo que mucha gente, mandarles a ustedes la programación por semana de las clases de la siguiente semana. ¿Por qué no se hace un comentario al respecto, profe? ¿Y cuándo vamos a hacer esto si ya toca entregarlo tal día? Y ahí no aparecía en la programación. ¿Me hago entender? Entonces es muy complicado. O sea, si nadie dice, no, profe, es que usted dijo tal cosa, necesitamos esto, nadie lo dice, pues es porque la necesidad no existe. Entonces, por esa razón, pues no sé, se vuelve entonces, digamos, un poco inútil también enviarles ese programa y todo.
eso también es para que ustedes vean en qué vamos, pero también pueden opinar. Si tienes alguna duda, pues hazla. ¿Listo? Envíame el correo, lo que sea. Que no creo que sean ya cosas graves. Eh, Entonces, quédate atento. Bueno, cuídense mucho, por favor, estén bien. Gracias, profe. Un gusto.